Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 157, 158, 159, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 8, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Prólogo. A medida que el cielo se teñía gradualmente de un rojo carmesí, tres sombras cruzaban una pradera cubierta de hierba. Los dueños de esas tres sombras estaban vestidos de pies a cabeza con un atuendo negro. Todos tenían orejas de gato que crecían sobre su cabeza y una cola oscilante que salía de su cintura, lo que indicaba que eran hombres bestia gato. Sin embargo, uno de ellos se desvió en gran medida de la constitución delgada asociada con su raza. Había un hombre grande, que corría a velocidades extraordinarias a través de la hierba alta, al frente del grupo. Tenía más de 230 centímetros de altura y cargaba enérgicamente por el prado a velocidades que rivalizaban con las de un caballo. En poco tiempo, el prado cubierto de hierba dio paso a un gran campo de trigo. Sin embargo, el trío no lo detuvo y siguió corriendo por el campo. Una violenta ráfaga de viento de repente sopló a través del campo y les permitió a sus narices captar un leve aroma. Aunque todavía estaban a cierta distancia de su objetivo, el sentido olfativo superior de los hombres bestia les permitió detectar el extraño olor que se derivaba hacia ellos. Goemon Dono. El hombre de grandes hombros llamado Goemon permaneció vigilante incluso cuando uno de sus compañeros lo llamó silenciosamente. El viento llevaba el aroma de un campo de batalla, además del distintivo aroma de fuego, hierro y sangre, había un aroma de sangre estancada mezclada en él. Era un hedor único que pertenecía a los no vivos. A pesar de eso, sus pies continuaron llevándolos a través del campo de trigo. Eventualmente, la capital del reino de Delfuento, su destino, apareció a la vista. Se había construido una pared alta para proteger a la ciudad de los enemigos. Se había roto en varios lugares y el humo se elevaba en el cielo del crepúsculo desde el interior de la ciudad. Aunque todavía estaban lejos de la ciudad, los pies de Goemon se detuvieron lentamente. Sus dos compañeros también se detuvieron y observaron el estado de la ciudad. Sus ojos eran superiores a los de los humanos, y eran capaces de detectar los pequeños movimientos cerca de la pared. Los dos que estaban detrás de Goemon fueron contados entre las élites del clan del corazón espada, incluso ellos se sorprendieron por el espectáculo ante ellos. Ellos tienen números considerables. Goemon dejó escapar un murmullo silencioso mientras la capital con cicatrices de batalla se revelaba ante sus ojos, observó a los innumerables soldados no muertos y arañas heteromórficas deambulando. Solo los que estaban fuera de la ciudad sumaban más de 10.000. Sin embargo, el movimiento de los muertos vivientes no fue muy rápido y no mostraron signos de grandes movimientos. Era obvio que la capital ya había caído y que se habían borrado los signos de lucha activa. Sin embargo, si el objetivo de los muertos vivientes hubiera sido destruir la ciudad, entonces ya deberían haber marchado, pero por alguna razón desconocida parecían estar ocupando la ciudad. La ciudad era bastante grande dado que había sido la capital de una nación y un buen número de personas debió haber vivido allí, por lo que parecía que aún no se había logrado el control total de la misma. En cuanto a los ciudadanos restantes atrapados en el interior, su destino era fácil de imaginar dado que un gran ejército de muertos vivientes estaba presente. Fue una tragedia para los ciudadanos del reino, pero para Goemon no fue sino una de las ciudades humanas dedicadas a los antihombres bestia y la doctrina del yo de la iglesia de Iruku. Si bien no creía que se merecían lo que les estaba sucediendo, no se sintió mal por los responsables de la destrucción de las casas de sus hermanos. Y, por encima de todo, fue imposible recuperar una ciudad ocupada por decenas de miles de muertos vivientes con solo 3 personas. A pesar de que tuvo que apretar el puño y observar cómo crecían las fuerzas enemigas, sin la fuerza para combatirlos todo lo que podían hacer era memorizar lo que estaban viendo. Mientras los tres observaban la capital, uno de ellos notó algo inusual y se lo señaló a Goemon. Goemon Dono, allí. Goemon miró en la dirección que le indicaba. Una parte superior de la pared deteriorada, en un lugar donde los guardias ordinariamente enviarían órdenes, era una pequeña figura sola. Ni siquiera sus ojos podían distinguir la cara que a la distancia estaba de pie en la pared, pero la figura parecía ser un niño. Al principio, supuso que el niño había sido un sobreviviente, pero los muertos vivientes en la base de la pared no reaccionaron a él a pesar de que era claramente visible. Mientras se preguntaba sobre la situación peculiar, el chico de repente se encontró con Goemon, la frente de Goemon reflexivamente arrugada en reacción a esa acción mientras miraba al chico.
Al momento siguiente, el niño saltó desde lo alto de la pared. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los tres no podían contener su sorpresa ante las acciones del chico, pero rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba mal. La pared excedió los 10 metros en 8, sin embargo, el chico aterrizó sin problemas y de inmediato comenzó a correr. Desde la distancia, sus movimientos se asemejaban a los de un insecto que rebota, pero el chico era de alguna manera capaz de hacerlo. Indicaba que el ser que estaba frente a él no era humano. Goemon Dono, ¿qué demonios es? Cuando uno de sus subordinados le hizo esa pregunta con una voz extraña, Goemon enfocó su mirada en el ser humano con los movimientos anormales. La criatura que rebotaba, con forma de niño, los miraba directamente mientras se acercaba a ellos con tremenda velocidad. Goemon se apartó de ese espectáculo y miró a sus subordinados. Retirada, reúnete en el lugar de reunión programado. Los dos hombres asintieron con la cabeza a la palabra de Goemon antes de que comenzaran a correr en diferentes direcciones, sus figuras pronto desaparecieron en el mar de las reservas de trigo. Goemon volvió a mirar a la criatura en forma de niño que se acercaba, antes de correr en una dirección diferente a la de los otros dos. Poco después, el crepúsculo se apoderó del cielo cuando el sol se ponía en el horizonte, bajo la protección de la oscuridad que se aproximaba. La figura de Goemon desapareció. La enorme ciudad estaba dominada por un silencio absoluto. Rione, la capital del reino de Delfuento, se había convertido en el hogar de espíritus difuntos e innumerables muertos vivientes. A esta hora del día, la ciudad normalmente tendría un ambiente festivo mientras la gente deambulaba en busca de licores y entretenimiento. Sin embargo, solo el sonido de la armadura tintineante de los soldados no muertos se escuchó en todas las calles mientras buscaban a cualquier superviviente. A lo largo de las calles de la ciudad, los incendios se extendieron de casa en casa, las llamas carmesí empapando la capital en una atmósfera aterradora. La araña quimera se había reunido en el centro de esa ciudad. Los restos de unas pocas casas se habían reunido en la plaza central, recreativa, encendiendo las columnas de llamas que bloqueaban las estrellas en el cielo nocturno. Los cuerpos de los antiguos residentes de esta ciudad habían sido amontonados en un pequeño montículo cercano. Una persona normal se alejaría del espectáculo grotesco de los monstruos araña procedentes de todas las direcciones con cuerpos frescos para agregar a la pila. Podría decirse que los muertos vivientes estaban instintivamente obsesionados con los vivos, pero no había señales de esa obsesión cuando las extrañas figuras realizaban su monótona tarea. Hubo otra existencia silenciosamente mirando cerca mientras la araña quimera agregaba más y más cuerpos al montón. Estaba envuelto en un lujoso atuendo de sacerdote, sosteniendo en su mano un bastón ornamentado que llevaba la autoridad del propietario y su rostro estaba cubierto por un velo. Desde la distancia, parecía ser un clérigo de alto rango que estaba rezando ante el montículo de los muertos. Sin embargo, sus acciones pronto revelaron que era todo menos rezar. Golpeó la calle de adoquines con la culata del bastón en su mano izquierda mientras agitaba una pequeña piedra negra en su mano derecha sobre los cadáveres. La piedra en la mano del clérigo emanó un aura violenta mientras voló suavemente de su mano y silenciosamente entró en uno de los cadáveres. Como si esa hubiera sido la señal, el cadáver sin vida de repente comenzó a agitar sus extremidades antes de que se levantara en el acto. A primera vista, parecía ser un avivamiento milagroso causado por la magia curativa, pero no había vida en el ojo del antiguo residente. Incluso cuando lentamente comenzó a caminar, lo hizo con los ojos vacíos, blancos como barro, directamente en la gran hoguera. Como el cuerpo entero fue consumido por las llamas, el olor desagradable de la carne quemada llenó el área. Las llamas finalmente se extinguieron cuando toda la carne se quemó en el cuerpo, y un esqueleto no muerto pisó el adoquín. Y así, el sacerdote continuó su trabajo y, finalmente, la gran plaza se llenó de no muertos esqueléticos y horneados al fuego. Es realmente molesto tener que crear estos soldados comunes a mano. Un suspiro siguió a la declaración del clérigo que había estado produciendo los muertos vivientes mientras miraba la pila de cadáveres que quedaban. Él no era otro que el culpable que había convertido a Rione en la ciudad de los muertos. La religión Iruki tenía una gran influencia sobre las naciones humanas del continente norte, y él era su líder supremo Thanatos Shirubue Shiruku. De vez en cuando, la cálida corriente que creaban las llamas hizo que el velo de popa Thanatos se hiciera a un lado, revelando su cara esquelética y la luz roja en sus cuencas oculares. Thanatos de repente volteó su cabeza y dejó salir otra señal cuando vio a un niño que entraba en la plaza desde las sombras.
monstruos. En un lugar donde solo se reunían los monstruos, se destacó demasiado. El chico bien vestido tenía cabello rubio y ojos azules, no le hizo caso al paisaje circundante cuando se acercó a Thanatos y se arrodilló ante él. Lo siento, Thanatos-sama. Vi a 3 personas que supuse que eran hombres bestia en los campos, pero los perdí cuando se separaron y huyeron. Cuando el niño pronunció una cortés disculpa en voz alta, acorde con su aspecto, el Papa Thanatos negó con la cabeza antes de darle un pequeño asentimiento. No importa, Tismo. Del Fuento no tiene ninguna conexión con los hombres bestia, incluso si esos 3 escaparon, la gente de esta nación no sabrá qué está ocurriendo aquí. Una risa profunda escapó de los dientes desnudos del Papa Thanatos después de haber hablado. De hecho, los 3 países que limitaban con la teocracia Iruki habían sido influenciados por la doctrina de la Iglesia durante décadas, y han cazado activamente elfos y hombres bestia. El sentido del olfato natural de esa raza les permitió detectar muertos vivientes, lo que había obstaculizado la capacidad del Papa para almacenar sus fuerzas. Por esa razón, cuando se hizo cargo de la teocracia Iruku, ejerció presión, tanto a nivel nacional como en el extranjero, para eliminarlos. Su principal aldea oculta había sido incendiada, los que habían estado viviendo allí habían sido transformados en muertos vivientes, y se convirtieron en fieles peones en manos del Papa. Para asegurar su número de soldados, reunieron constantemente los cuerpos necesarios, las piedras mágicas para el núcleo de los muertos vivientes y los armamentos. Sumaban más de 1 millón, había tomado una cantidad de tiempo considerable para asegurarlos a todos. Sin embargo, todo había sido por este día. El Papa Thanatos era el líder de todo esto, y ante él estaba el más poderoso de sus 7 cardenales, el joven cardenal Tismo Gura Temperancia. Crearé tantos soldados como pueda. Continúa tu vigilancia y elimina cualquier molestia. Esto llevará bastante tiempo. Entendido. El cardenal Tismo se inclinó una vez más antes de abandonar la plaza, junto con varias arañas quimeras. Mientras observaba su espalda desaparecer cada vez más lejos, la mandíbula inferior del Papa Thanatos tembló cuando una extraña risa escapó de su boca. Este aburrido prólogo ya terminó, finalmente es hora de que comience el juego. Después de que esas palabras salieron de su boca, el Papa Thanatos silenciosamente comenzó a producir soldados no muertos de nuevo. Nota del autor. La historia principal de Web Skeleton Knight concluye con la parte 8. Gracias por seguir con esta historia durante tanto tiempo. Además, después del capítulo final, publicaré una pequeña historia sobre la historia de fondo de esta novela como una actualización, por lo que échale un vistazo si estás interesado. Capítulo 157. Después de la competencia inconscientemente entrecerré los ojos cuando la luz del día brilló sobre mi figura prolongada. El suelo sobre el que me acomodé tembló en respuesta a los vítores, que provocó una euforia imprevista entre la multitud que los rodeaba. En las profundidades del gran bosque canadiense, se sentaba Maple, la capital elfa a la que los humanos tenían prohibido entrar. Una gran cantidad de personas se habían congregado en el gran estadio de la ciudad para ver la última serie de entretenimientos. El estadio era una reminiscencia del famoso Coliseo romano, los árboles se espaciaron a intervalos regulares a lo largo de la pared como pilares, y se fusionaron en las paredes de piedra. Los asientos se levantaron 2 o 3 pisos por encima de la arena y se llenaron con las figuras de innumerables elfos. Era un lugar natural para ver los procedimientos dentro de la arena. Desvié mi mirada del sol brillante y me enfoqué en la existencia que estaba cerca con una sonrisa gigante en su rostro. Ella era una mujer grande de más de 2 metros de altura. Sin embargo, su peculiar apariencia hizo que fuera fácil ver que ella no era humana. 2 cuernos largos sobresalían de la parte superior de su cabeza, sus alegres ojos purpúreos eran de naturaleza reptil y su cabello largo y ondulado tenía un profundo tono violeta. Había un pequeño conjunto de alas en la parte posterior de su cuerpo curvilíneo. Mientras su pecho y abdomen estaban provocativamente expuestos, sus brazos y parte inferior del cuerpo estaban cubiertos con escamas negras parecidas a una armadura. También tenía una cola negra, más larga que su propia altura, unida a su cintura que terminaba en un cristal en forma de espada. Esta era la hembra rey dragón, Ferufibisurote. Como su nombre indica, ella pertenecía a la raza más poderosa de este mundo. Su verdadera forma era la de un enorme dragón que ejercía suficiente poder para distorsionar la lógica humana. Incluso en la forma física de una persona, su poder estaba en un nivel completamente diferente en comparación con un humano. Su extraordinario poder sería un gran contribuyente en la próxima guerra con la teocracia Iruku.
Ella había llamado entretenimiento a todo este espectáculo, pero su verdadera intención parecía ser mostrar su poder a los elfos. Era obvio cuando echabas un vistazo a Ferufibisurote de pie victorioso mientras yo estaba postrado en el suelo con mi armadura de plata. Sin embargo, parecía satisfecha con mi actuación en este combate, así que me sentí un poco orgulloso. Me puse de pie mientras me frotaba la nariz dolorida, luego recogí mi casco, que había sido quitado durante la pelea, y metí mis largas orejas en él mientras me lo ponía. Había bebido el agua de manantial termal cerca del árbol del rey dragón antes de la pelea y participé en la batalla sin sucumbir a mis emociones, eso fue significativo para mí. A diferencia de mi cuerpo esquelético emocionalmente reprimido, mi cuerpo de carne y hueso no estaba acostumbrado a pelear y fácilmente fue víctima de emociones negativas como el miedo. Había estado entrenando para manejarlos mejor de esta forma e incluso logré dar un salto en su cabeza, pero para bien o para mal, las formas de este mundo aún no habían echado raíces y el impacto del último golpe había sido demasiado grande. Mientras pensaba en esas cosas, Ferufibisurote y yo compartimos una mirada. Ella se acercó a mí con una sonrisa de complicidad en su rostro. Su mirada recorrió mi figura y se detuvo en la espada del trueno sagrado que sostuve sobre mi hombro. Ese último golpe fue bastante impresionante, ¿hablaste en serio, verdad? Sus ojos se estrecharon como si estuviera mirando a su presa. Simplemente me encogí de hombros y sacudí la cabeza. ¿No fue lo mismo para ti, Ferufibisurote Dono? ¿Fue imaginación mía o te reprimiste hasta el último golpe? Ella volteó su cabello hacia atrás y me mostró una sonrisa traviesa en respuesta a mi pregunta. Si hubiera sido serio desde el principio, este edificio aún no estaría en pie, es lo mismo para ti también, ¿no? Los que están aquí reunidos deberían haberse dado cuenta también. Esta competencia los ha hecho presenciar con seguridad al hombre llamado Arkan. Antes, Ferufibisurote habló de usar esta arena como un medio de entretenerse. Pero ese había sido su objetivo, aunque parecía disfrutar el acto de luchar por sí mismo. Más bien, era una de las cosas que había estado buscando cuando nos reunimos con los grandes ancianos de Maple. Yo era parte de la aldea élfica de Baratoya por el momento, pero todavía era considerado un recién llegado por la población en general, por lo que era poco probable que los soldados estuvieran dispuestos a seguir a esa persona a la batalla. Aunque fue un poco contundente, pelear contra un rey dragón debería ayudar a evitar cualquier aumento de desprecio entre los soldados rasos. Al pensarlo, vi a alguien que bajaba de las gradas y entraba a la arena donde estábamos Ferufibisurote y yo. La voluptuosa mujer que se acercaba estaba vestida con ropa élfica, que tenía patrones tradicionales cosidos en ellas. Tenía la piel lila, cabello blanco como la nieve y ojos dorados. Incluso entre esta reunión de duendes, muy pocas mujeres tenían la característica racial de un elfo oscuro. Después de venir a este mundo, se convirtió en una compañera con la que había viajado a varios lugares, y que era actualmente un miembro de la misma aldea de la que yo era parte. Ariana lanzó una mirada de preocupación al abdomen expuesto de Ferufibisurote. ¿Estás bien, Ferufibisurote-sama? Su pregunta surgió cuando yo había empalado a Ferufibisurote con la espada del trueno sagrado, la manera en que los ojos de Ariane se movían velozmente entre su abdomen y su rostro era una prueba de su preocupación. Por el bien de Ariane, Ferufibisurote sonrió levemente mientras se frotaba el abdomen con una mano escamosa. No te preocupes, mi interior está bien. Ya le dije, mi cuerpo es especial. Mira, ni siquiera dejó un rasguño. Es eso, así que... Ariane exhaló un suspiro de alivio con una mano sobre su corazón cuando escuchó que Ferufibisurote estaba bien, luego puso una mano sobre mi hombro y comenzó a susurrarme. Oye, Ark. ¿Qué pasó? Eso parecía un golpe fatal desde donde estaba sentado. Negué con la cabeza ante la pregunta de Ariane. No sé, fue un ataque certero, así que no era una ilusión, no sé qué tipo de truco utilizó. Tal vez sea una habilidad especial que los reyes dragones tienen en sus formas humanas. Miré a Ferufibisurote después de decir eso, pero ella estaba ocupada haciendo gestos con la multitud. Entonces, vi la vista familiar de un pequeño animal verde volando hacia mí. Tenía 60 centímetros de largo. Su gran cola blanca y esponjosa ocupaba la mitad de su cuerpo y también había parches de piel que recordaban a una ardilla voladora, conectando sus patas delanteras y traseras. Kyun. Kyun. El animal que soltó un pequeño grito antes de aterrizar en mi casco pertenece a un grupo de criaturas a las que los elfos llaman bestias espirituales. Oh, Ponta. ¿Hay algo mal? Kyun. Cuando acaricié la cabeza de Ponta y le pregunté qué estaba pasando, Ponta golpeó mi casco e hizo un gesto hacia alguien del público.
Miré en la dirección hacia la que apuntaba, y vi que alguien nos estaba haciendo señas. Ariane Dono, alguien parece estar llamando por nosotros. Ariane se volvió hacia la audiencia cuando escuchó mi comentario y asintió con la cabeza antes de dirigirse a Ferubibisurote. Ferubibisurote, Sama, nos vamos ahora. Oya, he tenido suficiente entretenimiento por hoy. Como dije antes, cumpliré mis promesas. Arkan, juguemos solos en otro momento. Ferubibisurote se apartó de la audiencia y le respondió a Ariane con una leve sonrisa en su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espina cuando vi la expresión de Ariane. Bueno, si la oportunidad se presenta, con eso, di la vuelta y comencé a salir de la arena con Ariane y Ponta, pero me detuve en seco cuando volvió a hablar. Oh sí, Arkan. Hay una pequeña historia que me gustaría compartir contigo. Ferubibisurote miró al cielo cuando su voz se apagó. Volví a mirarla y le pregunté qué quería decir. ¿Qué historia sería esa? Cuando habló de una historia, no lo quiso decir en este lugar, y le parece algo personal, que las palabras se le escaparon involuntariamente, como si me confundiera con un conocido. Sin embargo, después de permanecer callada por un tiempo, una sonrisa amable se posó en su rostro y ella hizo caso omiso de su declaración anterior con un gesto de la mano. Sí, el tiempo para que hablemos se acerca rápidamente. Arkan. Después de decir eso, extendió sus pequeñas alas y comenzó, como lo había hecho cuando llegó por primera vez, a volar rápidamente. El rey dragón Ferubibisurote se fue con una nota ominosa. En verdad, prefiero no cruzar con ella si pudiera evitarlo. Sin embargo, a juzgar por su expresión agradable, ese deseo caería en oídos sordos mientras yo fuera parte de una aldea elfa. La condición para su participación en la guerra llegó a un costo personal extremadamente alto. Kyun. Estoy bien, Ponta. Le hice cosquillas a Ponta debajo de la barbilla y dejé escapar un suspiro cuando salimos de la arena y nos dirigimos a los asientos. Todos los miembros del Gran Consejo de Ancianos habían presenciado mi partida con Ferubibisurote y algunos de ellos parecían inseguros de cómo actuar cuando me vieron. Incluso entre los elfos, probablemente no había nadie que pudiera competir con un rey dragón. La sorpresa y la precaución desdibujaron sus rostros. Sin embargo, algunos de ellos tenían otras expresiones. Esas personas tenían miradas de intriga y admiración. Alguien entre ellos fue el primero en hablar. Era el jefe de tercera generación de todo el bosque de Canadá, Brian Boyd Evangeline Maple. Su cabello rubio teñido de verde era bastante largo y trenzado en un estilo complejo, y llevaba joyas de buen gusto alrededor del cuello y otros lugares en su cuerpo. El jefe Brian habló en un tono excitado cuando me miró directamente a los ojos cuando. No puedo creer lo que acabo de ver. Me enteré de ti por parte del viejo Dylan, pero pensar que alguien era capaz de luchar también contra Ferubibisurote, cualquier descontento que los soldados puedan tener de ti al dirigirlos seguramente desaparecerá después de esa exhibición. El jefe Brian tenía una leve sonrisa en su rostro mientras hablaba y el gran anciano elfo oscuro, Fangas Furan Maple, intervino también. Él era más o menos del mismo tamaño que yo. Su cuerpo grande, el pelo y sus abdominales gruesos y bien recortados, y la marcada cicatriz en su rostro se sumaban a su intimidante presencia. Parecía ser el abuelo materno de Ariane, pero parecía más un gran guerrero que un anciano, y parecía estar de buen humor en este momento. Ha pasado bastante tiempo desde que he visto una pelea así. Por supuesto, disfrutaría de una pelea contigo. Él palmeó mis hombros, soltando una risa intimidante mientras hablaba. Kyun. Ponta protestó por las vibraciones que sus acciones enviaban a través de mi armadura. A pesar de que la pelea había llegado a su fin, parecía que estaba destinado a sufrir muchas dificultades en el futuro. Hablando de mi imagen personal de los elfos, aunque al principio me imaginé que eran unos intelectuales callados con dominio de la magia, comencé a darme cuenta de que llamarlos cabezas musculares sería más preciso. Sin embargo, era comprensible dadas sus circunstancias. Era evidente que la constante persecución de los humanos y tener que lidiar con poderosos monstruos había hecho que la fuerza fuera una necesidad. Aunque estaba algo preocupado por los elogios de Fangas, me volví hacia dos personas que parecían más avergonzadas por su comportamiento que nada. Uno de ellos era el padre de Ariane y el mayor de Raratoya, Dylan Targ Raratoya, y el otro era su hermana, Ivana Glennis Maple. A diferencia de Ariane, Dylan era un elfo regular con orejas largas y cabello rubio verdoso, también vestía ropas elfas tradicionales. Dylan podría ser visto como la encarnación del elfo estereotípico, él era el polo opuesto del Elder Fargus y Ferubibisurote.
Si ellos fueran la espada que la sociedad élfica desplegó en la batalla, él fue la mano extendida de compromiso. Bajó la cabeza hacia mí y me mostró su agradecimiento. Gracias, Arkun. No tenemos mucho tiempo, pero tomará todo un día hacer los preparativos y reunir a los guerreros. Tu magia de transferencia será necesaria mañana, puedes usar el resto del día para descansar. Cuando miré a Ariane, ella me dio un aturdimiento confuso en respuesta. Entonces, ¿estaría bien si exploro la ciudad por un momento? Había pocas cosas que podía hacer para ayudar a los soldados a prepararse para la guerra, así que me gustaría aprovechar todo lo que Maple tenía para ofrecer. Dar un solo paso en Maple fue todo lo que necesitaba para volver a visitarlo con mi magia de transferencia Gate, pero como ya estaba aquí, era natural que quisiera explorar un poco. Dylan miró al jefe Brian, quien asintió con la cabeza antes de responderme con una sonrisa en su rostro. No nos importa tal cosa. Ariane actuará como tu guía. Sin embargo, es necesario transmitir nuestra decisión a nuestros aliados humanos, por lo que le agradecería si pudieran manejar eso. Ariane se encogió de hombros y suspiró cuando él lo dijo. No mires a tu alrededor por mucho tiempo, Ark. ¿Olvidaste que Chiome-chan y Lille-chan están esperando? Asentí con la cabeza cuando acepté su sugerencia. Aunque quería explorar la ciudad, la princesa Lille debe haber estado preocupada por ahora. Sin embargo, alguien interrumpió nuestra conversación. Sí. Iré a donde Ari-chan lo haga. La hermana mayor de Ariane unió sus brazos con ella y levantó su mano mientras insistía en que la llevaran. Era una elfa oscura como Ariane, su característico cabello blanco como la nieve estaba cortado a una longitud semicorta, su vivacidad la hacía parecerse más a la hermana menor de Ariane. Su hermana menor Ariane fue la más sorprendida por su comportamiento. ¿Ivana Neesan puede acompañarlos? Ivana infló sus mejillas cuando escuchó eso, y Ariane agitó frenéticamente sus manos e intentó suavizar lo que dijo. Tai, ¿tiene One-chan que venir? ¿Qué hay de los preparativos para mañana? Ariane estaba avergonzada hasta el punto de temblar cuando llamó a Ivana One-chan. Probablemente porque ella generalmente no la llamaba así en público. Mientras observaba su comportamiento interesante, Ivana apretó su agarre en el brazo de Ariane y me dio una mirada penetrante llena de hostilidad. Parecía cautelosa de que yo estuviera cerca de su hermana menor. Mi equipo está bien para esta pequeña excursión, y funcionará para mi patrulla habitual. Siempre que esto no tarde demasiado, debería estar bien. No puedes esperar para ver a tu hermana en acción, ¿verdad? Ari-chan. Ivana apartó la mirada de mí y cuestionó con entusiasmo a Ariane, pero Dylan se adelantó de mala gana y la interrumpió. Lo siento, Ivana, pero se ha decidido que no participarás en esta expedición. ¿Qué? Esta es una guerra importante para Canadá, ¿no es así? ¿No sería mejor tener más personas con mis habilidades a mano? Entonces, ¿por qué? Cuando Ivana protestó por la decisión de su padre, Dylan miró en silencio a su abuelo Fargas, que le explicó las cosas. Eso es correcto, Ivana. Muchos guerreros serán enviados, pero no podemos permitir que la capital quede desierta. Actuarás como comandante de los guardias de Maple. No te preocupes, participaré en esta guerra en tu lugar. ¿Cuá? ¿Qué? Pero, abuelo, ¿cómo puede un gran anciano como tú aparecer en el campo de batalla? ¿No es esto un abuso de autoridad? Cuanto más irritante es para ti, mejor es para mí, Ivana. Fargas se rió de los mordaces comentarios de su nieta, su gran sonrisa dejó en claro que no estaba parcialmente preocupado por eso. Se suponía que los ancianos debían ser los líderes de las aldeas dentro de Canadá, normalmente no se les asignarían deberes de guerreros. Sin embargo, el aura dominante de Fargas y su gran estatura dejaban en claro que él era bastante habilidoso por derecho propio. Según el comentario de Ivana, parecía que Fargas ocasionalmente usaría su posición para unirse a las líneas del frente. Mientras observaban al abuelo y a su nieta discutir, Dylan y Brian intercambiaban miradas mientras reprimían la risa. Supongo que esto fue algo común. Sin embargo, esto. Tenemos que esperar la conclusión de esta conversación. Kyun. Mientras miraba a esos dos, expresé mis pensamientos, lo que provocó que Ponta mirara inquisitivamente y Ariane suspirara. Capítulo 158. Momento de descanso. La mayoría de los elfos en el continente norte vivían en el Gran Bosque de Canadá. Aunque los monstruos limitaban con el inmenso ello, también actuaba como una barrera natural que dividía el territorio elfo del territorio humano. Me sorprendí un poco cuando supe que el vasto bosque de Canadá había sido creado artificialmente por el primer jefe elfo. Maple se construyó en el centro del bosque, lejos de la civilización humana, sin embargo, la ciudad tenía más atmósfera urbana
urbana que cualquiera de las ciudades humanas que he visitado. Misteriosos árboles naturales y edificios artificiales y fundidos se alineaban en las calles de las ciudades, con pasarelas aéreas que conectaban alguno de los edificios más grandes, e incluso pude ver a mucha gente haciendo uso de ellos. Las calles de la ciudad estaban bien cuidadas, con farolas colocadas a intervalos iguales a ambos lados, varios artesanos y otras personas ya estaban fuera de sus negocios. El paisaje de la ciudad en la que vivía brilló en mi mente mientras contemplaba el bullicioso valle de rascacielos. No había pasado tanto tiempo desde que puse los pies en este mundo, tal vez habían pasado unos pocos meses en el mejor de los casos. Sin embargo, la vaga sensación de que nunca podría volver a casa me hizo doler el corazón. El cacique de primera generación que construyó esta gran ciudad, el primer Anso que reunió a los felinos bestia, luchando contra la persecución del imperio de hombres bestia, y el primer rey que construyó el reino de los hombres bestia en el continente sur, no había duda de que habían venido del mismo mundo que yo. Me pregunto si dejaron algún remordimiento en el mundo anterior. No es como si conociera a ninguno de ellos, pero a mi leal saber y entender, sus huesos fueron enterrados aquí. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No era algo en lo que pensaba a menudo. Se podría considerar una bendición el estar en mi forma esquelética me impida sentir emociones negativas, lo que me permitió mantener una actitud positiva. Aunque fue un poco incómodo, la forma me permitió sobrevivir sin problemas. Sin embargo, el agua del manantial del Rey Dragón rompió la maldición y permitió que mis emociones volvieran. Una vez que esta guerra termine, necesitaré pensar en mi futuro y aclimatarme a mi cuerpo y mis emociones. Tuve que prepararme para vivir en este mundo. Mientras reflexionaba sobre esas cosas, Ariane, que me había estado guiando a través de las calles atestadas, se volvió con una expresión confusa en su rostro. Oye, ¿qué pasa, Ark? Dijiste que querías ver a Maple, Ark, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué es lo que quieres ver? La ciudad es bastante grande, por lo que no puedes ver todo en 1 o 2 días. Kyun. Ariane me lanzó una mirada dudosa y reprendió mi distracción, incluso Ponta intervino desde lo alto de mi cabeza. Empujé esos pensamientos innecesarios de mi cabeza y me enfoqué en por qué estaba aquí. Oh, lo siento Ariane Dono. Estaba disfrutando de la gran ciudad con el poco tiempo que tenía y me acordé de un lugar que visité hace un tiempo. ¿Conoces alguna buena tienda donde pueda comprar herramientas mágicas élficas? ¿Una tienda de herramientas mágicas? Hay algunos de ellos, pero ¿dónde estaban? Parecía un poco confundida por mi pregunta, cuando Ivana, que había estado en silencio hasta ese momento, se dio cuenta, abrió la boca. Entonces, Ari-chan, ¿por qué no vamos a la tienda que solíamos visitar? Al mismo tiempo que Ivana expresó su propuesta, Ariane aplaudió una vez e hizo la misma sugerencia con una sonrisa. Oh sí. Está la tienda que visité con Ivana Neesan. Eso es. Ella se aventuró en la multitud con Ivana y yo detrás de ella. Mi armadura atrajo mucha atención de los peatones cuando pasé junto a la gente en la calle. Me estaba moviendo a un ritmo rápido para no perder de vista la espalda de Ariane, pero una mirada intensa e inesperada llamó mi atención. Me volví hacia su fuente, solo para encontrar a Ivana enviando un nítido destello en mi dirección. Kyun. Ponta tomó el turno atmosférico y la miró confusamente. ¿Pasa algo, Ivana Dono? Desvió su mirada hacia mi pregunta directa. Traté de aclarar el incómodo aire entre los dos, pero Ivana abrió la boca y habló en un tono de serie antes de que pudiera. Confirmé que tienes un brazo para la espada adecuado. Sin embargo, si haces algo para lastimar a Ari-chan, nunca te perdonaré. Ella señaló con su dedo hacia mí cuando hizo esa declaración y lanzó un aura de presión que me instó a responder. Me quedé atrapado en su impulso, asentí con la cabeza mientras respondía. Sí, entendido. Ivana Dono. Protegeré a Ariane Dono incluso si pierdo la vida. La próxima batalla sería la más peligrosa, pero estaba ansiosa por no poder estar allí para proteger a Ariane. Mientras decía eso, Ariane era una guerrera altamente capacitada por derecho propio, y era consciente de que declarar la protegeré basándome únicamente en mis habilidades físicas era extremadamente presuntuoso. Sin embargo, probablemente sería un poco tonto discutir esas cosas aquí. Era el trabajo de su hermana mayor proteger a Ariane, ya que se había demostrado que yo tenía el poder suficiente para asumir papeles importantes, ella me confiaba ese deber. Fue una situación en la que tuve que poner el espíritu detrás de hacer esa promesa. En respuesta a mis palabras, Ivana levantó una ceja cuando hizo una expresión compleja y dejó escapar un pequeño vistazo. No olvides esa promesa. Ivana dio el último adelanto antes de que dejara de golpearme y persiguiera a Ariane. Necesito elevar aún más mi espíritu de lucha para la próxima guerra.
Con mi determinación renovada, seguí a las dos hermanas. La tienda que Ariane recomendó estaba fuera de las calles principales, ubicada en la entrada de un callejón tranquilo. El letrero no destacaba demasiado, y no se podía decir que era una tienda a primera vista. Ariane abrió la puerta crujiente de una manera práctica y entró con Ivana, Ponta y yo siguiéndola. Estaba un poco oscuro por dentro, la habitación estaba llena de estantes forrados con varios artículos. A pesar de que era un poco apretado, este lugar no estaba sucio en lo más mínimo. Los estantes llegaban al techo y la forma en que los objetos estaban ordenados hacía que el lugar pareciera un museo de misteriosas herramientas. Reconocí varios de los artículos como herramientas mágicas, por lo que todos ellos probablemente fueron herramientas mágicas. Una serie de herramientas que se muestran en un mostrador de la cintura en el centro de la sala me llamó la atención. Un poco de admiración se filtró mientras miraba alrededor de la tienda. En la parte trasera noté un taller ligeramente elevado. Después de un rato, un anciano salió del taller, un hombre que era exactamente lo contrario de esbelto y alto. No tenía más de 140 centímetros, pero sus miembros musculosos eran gruesos como troncos y su parte superior del cuerpo estaba oculta detrás de una barba gris y abundante. Profundas arrugas en las cejas, pero un espíritu artesano continuó brillando en sus ojos. Enano. El viejo enano levantó la cabeza cuando esa palabra se escapó de mis labios. Aunque solían vivir en todo el continente norte, su conocimiento metalúrgico los convirtió en los objetivos de la humanidad. La persecución que enfrentaron los obligó a huir a Canadá con los elfos. Los humanos creían que se habían extinguido hace mucho tiempo, pero vivían junto con los elfos en Maple. A menudo los veía en la ciudad, e incluso había un representante enano entre los grandes élderes. Bueno, ha pasado mucho tiempo, J-chan. Entonces, ¿quién es el chico de la llamativa armadura? El anciano, que parecía ser el tendero y los artesanos de este lugar, alzó una espesa ceja blanca y me miró con severidad. Mi nombre es Ardlaratoya. Recientemente me convertí en el miembro más nuevo de nuestro pueblo. Kyun. Kyun. Cuando di un paso adelante y me presenté, Ponta gritó desde lo alto de mi cabeza y sacudió vigorosamente su cola. Bueno, un zorro peludo está montando sobre la cabeza de un cabrón pretencioso. ¿Él es un elfo? Siendo por el momento. Cuando el enano preguntó por el extraño hombre con un animal en la cabeza, Ariane bajó la cabeza y respondió con una respuesta vaga. Bueno, era cierto que yo era considerado un elfo de algún tipo cuando no era un esqueleto, por lo que tenía razón en ese sentido. Sin embargo, dado que yo tampoco era exactamente un elfo oscuro, el enano quedó confundido por su falta de respuesta. Sin embargo, rápidamente apartó el asunto y preguntó qué negocio nos había traído a su tienda. Entonces, ¿qué te trae hoy aquí? Ivana me miró y Ariane se volvió hacia mí ante su pregunta. ¿Qué planeas comprar aquí de todos modos? Bajo la mirada de Ariane, tomé una de las herramientas mágicas cercanas y la llevé hasta el nivel de los ojos. Una vez resuelto este asunto, planeo arreglar el complejo. Parece que hay muchos artículos útiles en esta ciudad. Pensé en examinar algunas cosas antes de comprarlas más tarde. Ariane asintió varias veces con comprensión y comenzó a escanear las mercancías que se alineaban en la tienda. Ciertamente, no hay nada más que una fuente termal allí. Comencemos con algunas de las herramientas mágicas de cocina que Glenviston no usa. Le transmití mis deseos a Ariane mientras recogía y examinaba varias herramientas mágicas interesantes. El compuesto tenía rastros de una parrilla de cerámica. Había muchas dificultades involucradas en la cocina con leña, y la gente naturalmente se inclinaría por una herramienta más conveniente. Como no hay luces allí, debes pensar en comprar grandes luces de cristal también, ¿verdad? Va a ser negro como la brea en la noche. De lo contrario. Ariane colocó su dedo sobre su barbilla y comenzó a mirar los cristales emisores de luz de varias formas y tamaños después de hacer su propuesta. Estuve de acuerdo aquí. No había farolas en un área deshabitada, solo estaba la luz de la luna para confiar en la noche, pero con el enorme árbol del rey dragón que también bloqueaba la mayor parte del sol. El tendero enano solo podía rascarse la cabeza mientras miraba el intercambio entre Ariane y yo. Elegir nuevos artículos para el hogar para una nueva morada. Creo que J-chan también tiene esa edad. Las orejas de Ariane se alzaron y se pusieron de un rojo brillante cuando oyó eso. Espere, no es así. Solo estoy acompañando a mi compañero. Ivana One-san fue la que recomendó este lugar. Ari-chan correctamente me llamó One-san. Aunque Ariane refutó la evaluación del dueño de la tienda con un chillido, Ivana se obsesionó con la forma en que la habían llamado.
Ariane trató de rechazarla con una expresión molesta. El juego de lucha de las dos hermanas fue bastante reconfortante de ver. De repente, miré a los ojos al tendero y, aunque no dijimos nada, se transmitió el hecho de que teníamos la misma opinión. Silenciosamente me encogí de hombros y dejé solos a las dos hermanas mientras le preguntaba al tendero sobre una herramienta mágica desconocida. No tenía mucho tiempo libre después de todo. «Tendero, ¿qué hace esta cosa?». No lo hubieras esperado de él, pero respondió de manera oficial, como si fuera un servicio de atención al cliente, mientras se acariciaba la impresionante barba. Sería bastante divertido redecorar el compuesto en el futuro, empecé a planear mientras escuchaba la animada discusión en el fondo. Capítulo 159. Los soldados llegan al reino. Temprano al día siguiente. En contraste con las tranquilas calles cubiertas de niebla de Maple, muchas personas se estaban reuniendo en el estadio. La arena se inundó con las figuras de los guerreros que habían sido convocados desde todos los lados del bosques de Canadá. La mayoría de las personas usaban armadura de cuero, y la armadura de metal era una rareza entre ellos. Había una gran variedad de armas en exhibición y la forma en que los guerreros de las diferentes aldeas hablaban entre sí hacían que pareciera una reunión de mercenarios humanos más que cualquier otra cosa. Algunos de los guerreros tenían una distintiva piel lila, lo que significaba que eran elfos oscuros como Ariane. Hablando de eso, si uno hablara de soldados, uno normalmente asumiría que son hombres. Sin embargo, alrededor de un tercio de los guerreros elfos reunidos en este lugar eran mujeres, lo que fue una gran diferencia en comparación con los soldados humanos. Ariane y su madre Glendis, tal vez incluso su hermana Ivana, eran fácilmente capaces de vencer a cualquier hombre en combate. Solo un tonto se agarraría al prejuicio desactualizado contra las mujeres soldado frente a la evidencia abrumadora. Por el contrario, la gran proporción de mujeres guerreras demostró que las habilidades de las mujeres entre los elfos eran altas. Supongo que Ariane Dono y Glendis Dono no son una excepción, Kyun. Cuando ese murmullo involuntario salió de mis labios, al ver lo que ocurría en la arena, Ponta se inclinó hacia adelante y gritó en acuerdo. Sin embargo, Ariane, que había estado discutiendo el horario de hoy con Dylan cerca, tenía arrugas en su rostro cuando me escuchó. ¿Qué? ¿Dijiste algo grosero sobre mí? Cuando vi a Ariane con una mirada penetrante, sacudí vigorosamente la cabeza. Es un malentendido, Ariane Dono. Solo estaba diciendo que había muchas mujeres excelentes entre los elfos. Kyun. Ariane me miró por un rato antes de soltar un suspiro cuando, después de ver a Ponta escalando hacia su lugar original después de que mi cabeza temblaba, la golpeó. Dado que cada guerrero elfo acelera su arma favorita y su magia, las cualidades de un guerrero no se limitan a la fuerza bruta como los humanos. En ese sentido, tu actitud tanto en magia como en armamento significa que eres un elfo ejemplar, Ark. Mi mirada se posó en mis manos cuando las abrí y las cerré varias veces. Aunque había pasado un tiempo, todavía me sentía diferente de los elfos de este mundo. Aún así, cuando lo dijo así, la clase de caballero celestial era similar al estilo de espadachín mágico del guerrero elfo, dado que la clase de caballero con base física actuaba como base y utilizaba el sistema mágico de la clase de sacerdote. Las palabras de Ariane provocaron una extraña sensación de euforia dentro de mí. Después de todo, el único común denominador que compartíamos eran las orejas largas, y las alienaciones estaban en la vanguardia de mi conciencia. Dylan y Fargas aparecieron mientras yo consideraba esas cosas. Ark-kun, hoy te pido que transfieras a los guerreros reunidos aquí al reino Nosan usando tu magia de transferencia. Después de haber dicho su pieza, Dylan sonrió cuando Fargas se hizo cargo de la conversación. Vas a ser responsable de transportar a los soldados con tu magia, pero ¿realmente puedes moverlos a todos en un día? No dudo de Ariane, pero todavía queda algo de tiempo. No tendría sentido sobreextenderse antes de la guerra, ¿verdad? La preocupación del Elder Fargas fue buena. Aunque Transfergate usó menos maná que la mayoría de la magia ofensiva, el consumo de maná aumentaría para una transferencia de masa, y el consumo de maná para los viajes repetidos limitaría el número de veces que podía hacer esto. Sin embargo, estaba equipado con el Overcoat of the Night Ski, que me devolvió el maná con el tiempo cuando dejé de moverme. Por lo tanto, siempre que tome las cosas con moderación, no debería tomar más de medio día. Ayer, después de ir a Roden y decirle a la princesa Lily que Canadá decidió participar en la guerra, informé al rey Carlen que las fuerzas de Roden serían llevadas a Nosan en un día.
El problema puede residir en que Roden organice sus fuerzas a tiempo. Los ejércitos de las naciones humanas actuaban como un colectivo, pero había varios personal y suministros necesarios que eran indispensables para despacharlos. Incluso con un ejército permanente, sería difícil movilizarlos en un período tan corto de tiempo. En ese sentido, la forma en que los elfos movilizaban sus fuerzas era impredecible. Desde la comida hasta las armas, cada pelotón individual lo preparó todo, lo que permitió un despliegue rápido y una toma de decisiones individualizada. Esto se debió a los deberes rutinarios que los guerreros elfos realizaban regularmente. Pequeños pelotones normalmente recolectarían la comida, las armas y las herramientas que necesitarían antes de zambullirse en el bosque masivo para someter a los monstruos o empujar a los invasores humanos. Para estos soldados, no había ninguna gran diferencia aparte del hecho de que el destino era una ciudad humana. No hay necesidad de preocuparse, Fagas Dono. Además de eso, no veo a Ferubibisurote Dono en ningún lado. ¿Dónde está? ¿No sería mejor para nosotros presentarla a los humanos primero? A partir de ayer, se había reunido una fuerza considerable en respuesta a la solicitud del reino Nosan. En ese momento, le informé al rey Asparuz que un rey dragón se había unido a la guerra, pero algo así era difícil de explicar a su majestad con simples palabras. Aunque pensé que sí, tanto Fargus como Dylan sonrieron con ironía ante mi pregunta. Ariane y yo estábamos confundidos por su reacción. Ferubibisurote-sama dijo que llegaría al reino Nosan con sus propias alas, y se fue esta mañana. Aparentemente, ella tiene que hacer una pequeña parada en el camino. Dylan frunció el ceño mientras negaba con la cabeza después de informarnos de lo que sucedió. Ella viajaba a Nosan con sus propias alas, pero llegaría a la capital en su forma de dragón, o su forma humana. Me sorprendió su comprensión de la geografía fuera de Canadá. Hubo otro problema, todos estaban reunidos aquí, así que no teníamos que preocuparnos de que huyera de la pelea, pero podría causar un alboroto si aparecía en el cielo sobre la capital en su forma de dragón. Aunque dudo que Ferubibisurote Dono pueda vencer mi magia de transferencia, es probable que obtengamos lo mejor posible a un representante elfo en la capital. La figura del rey dragón Uiliasfin, en su forma de dragón, decidiendo sobre una ciudad pasó por mi mente y gemí cuando Fargas asintió con mi declaración. Bueno, para evitar confusiones innecesarias, haremos que lleves a Dylan con Nosan para que pueda actuar como nuestro representante, Argdono. ¿Se puede enviar al grupo de avanzada al mismo tiempo? Por supuesto, una vez que se forme la vanguardia, puedo llevarlos a los dos al mismo tiempo si lo desean, Fargas Dono. Dylan asintió con la cabeza antes de llamar a un par de personas cercanas y decirles que se preparen. De esa forma, más de un centenar de soldados se apiñaron alrededor de Fargus, Dylan y yo en el centro de la arena. En un esfuerzo por usar eficientemente mi magia de transferencia y conservar mi maná, los guerreros seleccionados estaban sosteniendo el equipaje que estarían usando. El objetivo era aumentar la cantidad de espacios ocupados dentro de la formación mágica, y me colocaron en el centro, ya que era la posición más óptima para el lanzador de magia. Voy a usar 180% entonces. Kyun. Ponta dejó escapar una llamada alentadora desde lo alto de mi cabeza. Ella estaba en una zona bastante segura y envidiable. No podía sentir nada debido a mi armadura de cuerpo completo, pero había algo de nostalgia en estar tan apretado. Ariane y Chiome estaban fuera del alcance de mi magia de transferencia, diciendo adiós mientras me despedían. Habían tomado la sabia decisión de esperar hasta que terminara con todos los demás antes de venir. No hay forma de ayudarlo, terminemos esto antes de ser aplastado. Vamos, Ponta. Puerta de transferencia. Kyun. Kyun. Como siempre, cuando invocaba mi magia de transferencia, una gran formación mágica apareció a mis pies. Ignoré los gritos de sorpresa y admiración de los guerreros de los alrededores mientras mencionaba nuestro destino en mi mente. El rey Asparuz había limpiado una parcela de tierra alrededor del palacio real de Nosan para que llegaran los elfos. El mundo se oscureció y en el siguiente momento la gente que los rodeaba soltó un grito de asombro cuando se dieron cuenta de que estábamos en una nueva ubicación. Habían estado parados en la arena de Maple, lejos de cualquier nación humana, hasta hace un segundo, y ahora estaban en el jardín real de Nosan. Miré hacia arriba y vi el palacio real escasamente decorado, pero firmemente construido. La apretada multitud de elfos se dispersó gradualmente a medida que la admiración se deslizaba de sus labios y los pies de los guerreros los arrastraban hacia el nuevo entorno. Mirando a mi alrededor, pude ver a los guardias que habían estado esperando nuestra llegada.
A pesar de que habían sido informados de nuestra llegada de antemano, no pudieron ocultar su sorpresa al ver aparecer a los elfos. En tales circunstancias, fue el anciano Fargas quien logró reinar con los guerreros. Entiendo que el reino humano es interesante, pero no tenemos tiempo para relajarnos. Todos salen de la zona con tu equipo. Vámonos. A su orden, todos reunieron sus cosas y siguieron al anciano Fargas. Todavía necesitaba traer al segundo, tercer y siguiente grupo de guerreros aquí, así que esta área necesitaba ser limpiada. El gran anciano Fargas era representante de las fuerzas élficas, y del lado del reino, vi la cara del rey Asparuf, junto con los guardias que había traído consigo. Sin embargo, el enorme mazo que estaba despojado de su cintura, la armadura de cuero que enfatizaba la mayor parte de su cuerpo, su rostro marcado y la atmósfera de un guerrero experimentado que emanaba dejaban en claro que Fargas no los necesitaba. Muchos de los elfos oscuros tenían un buen físico, y si lo vieran las personas dudarían de que fueran parte de las fuerzas élficas. El único que dio un paso al frente en presencia de este veterano curtido en la batalla fue el rey Asparuf Nosean Soulia, que vestía una armadura similar a la de sus guardias. Los dos compartieron una mirada mientras sus respectivos guardias estaban listos. Quisiera agradecerles en nombre de mis compatriotas por superar la división racial y ofrecer una mano de ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Lamentablemente, el anterior ataque de los muertos vivientes ha dejado a la capital en ruinas y solo podemos proporcionarle alojamientos reducidos. El rey Asparuf asintió mientras extendía la mano en silencio hacia Fargas, quien la aceptó con una gran sonrisa en su rostro. La oportunidad de derrocar a la teocracia Iruku es motivo suficiente para que participemos en este asunto. Si bien esto será malo para los creyentes de su doctrina, mientras se mantengan los términos acordados, nos mantendremos a su lado. Fargas se refería a las condiciones que Canadá había establecido para enviar un socorro a Nosan. En este caso, Canadá intentó asaltar el corazón de la iglesia de Iruku bajo la apariencia de que el reino aceptaba su ayuda, y Fargas acababa de declarar nuestras intenciones para que todos lo oyeran. Aunque la influencia de los Iruku se vería disminuida una vez que el corazón de sus operaciones desapareciera, la iglesia estaba profundamente enraizada en casi todas las naciones humanas y no desaparecería de la noche a la mañana. No estaba claro qué forma tomaría después de la guerra, pero si los líderes restantes de la iglesia condenaban a Nosan por confabularse con los elfos, Nosan se opondría para siempre a la teocracia Iruku. La otra nación humana que tomaría parte en esta guerra, el reino de Roden en el extremo sur del continente norteño, se ha mantenido fuera de la influencia de Iruku. Eran un poder importante que podía contentarse con la iglesia al unir sus manos con sus países vecinos. En cuanto a Canadá, mientras el reino de Nosan siguiera oponiéndose a la iglesia después de la guerra, Canadá los ayudaría con la reconstrucción de la posguerra. Actualmente, no hay muchas opciones disponibles para nosotros, pero creemos que esta decisión influirá mucho en nuestro futuro. Mantengámonos unidos aquí para que nuestro pacto pueda seguir siendo fuerte más adelante. Asparuf no rompió el contacto visual con Fargas, incluso después de haber sido puesto bajo la mirada intimidante del anciano, y puso más fuerza en su agarre. El rey decidió tomarse de las manos con elfos y hombres bestia. Esa elección eventualmente se extenderá a través de los territorios de esta nación, pero las personas adoctrinadas por la religión Iruku definitivamente resistirían. Si bien esas voces eran relativamente silenciosas en la capital desde que habían sido atacadas, ese no sería el caso para los territorios al este de la capital, los territorios que no habían estado expuestos a la invasión de Iruku. Las personas eran adversas al cambio y rara vez reconocían las principales amenazas hasta que las enfrentaban. Era esta brusquedad lo que les permitía luchar en entornos hostiles, pero el retraso en el reconocimiento del problema era un defecto fatal. Sin embargo, el rey Asparuf declaró que utilizaría toda la autoridad de la familia real para controlar a la oposición y cambiar la sociedad a una que aceptaría las ideas de Canadá. Después de que los representantes humanos y elfos se dieron la mano, el rey comenzó una conversación conmigo. Argdono. Me gustaría agradecerle personalmente por organizar las cosas con Roden y Canadá. Si no fuera por ti, no sería posible crear un futuro tan esperanzador. Gracias. Cuando las personas alrededor del rey escucharon sus palabras, una pequeña conmoción comenzó a extenderse a través de su formación. Simplemente intercambiamos nuestros deseos y los pasamos a otros. No me puedo atribuir el mérito de que ambas partes decidan comprometerse entre sí. Además, debes elogiar la sabiduría de Lille Dono para solicitar nuestra ayuda para subyugar al enemigo en primer lugar.
Los ojos del rey Asparuf se abrieron y su labio se convirtió en una leve sonrisa cuando escuchó mi respuesta. Así es, no puedo negar el gran logro de mi hija. Entonces, ¿dónde está Lille ahora? Lille Dono se encuentra actualmente en Roden, ella regresará junto con las fuerzas de Roden. Aparentemente, ella y la princesa de Roden parecen llevarse bien. El rey exhaló un suspiro de alivio y asintió levemente al enterarse del bienestar de Lille. Bueno, es una rareza para la gente de esta casa encontrar un amigo, así que está bien. Le preguntaré a Lille sobre eso más tarde. Y, cuídate en la próxima batalla, Arg Dono. Me ofreció una ligera reverencia antes de irse con sus guardias a cuestas. Tenía una variedad de deberes que atender, además de saludar a 10.000 invitados. Lo despedió antes de regresar al lugar al que había llegado originalmente. Tenemos trabajo para hacer también. Kyun. Encima de mi cabeza, Ponta dio una respuesta enérgica. Con su aliento, le informé a Dylan que volvía a Maple antes de invocar Transfergate. Fue un viaje fácil ya que solo fuimos Ponta y yo. Nuestro entorno cambió al instante y cuando llegamos a la arena, el soldado que hacía el siguiente viaje de repente se dirigió hacia mí. Parece que los otros grandes ancianos se estaban quedando atrás para dirigirlos. Respiré e invoqué mi magia a un 180% nuevamente, y cuando exhalé, ya estábamos en Nosan otra vez. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba, me di cuenta de la dureza de la industria del transporte a medida que los cambios constantes comenzaron a nublarse en mi mente. Como resultado de mis esfuerzos, la totalidad de las fuerzas élficas fueron transportadas a la capital de Nosan cuando el sol se erguía en el cielo. Aunque era difícil hacer más de 50 viajes de ida y vuelta con magia de transferencia, no se sentía cansado mágica o físicamente. Los grandes sabios y el cacique Brain no pudieron ocultar su sorpresa ante esta hazaña. ¿Estás cansado, Ark? Podemos almorzar ahora y dirigirnos a Roden por la tarde. Ariane, que se había quedado hasta el final, fue quien habló conmigo. Chio me había ido al reino Nosan con el último grupo. Parece que la unidad de Goemon, que había tomado un camino diferente que nosotros, aún no había llegado a Nosan ni había contactado a los demás. Aunque no estaba al tanto de sus circunstancias, no estaba tan preocupado de que se hubieran metido en problemas, mi mente regresó a la figura muscular de Goemon. Bueno, almemos el almuerzo y reponemos nuestros espíritus. Kyun. Ponta meneó su cola esponjosa sobre mi cabeza cuando dije eso, mientras que me quité los hombros rígidos después de todos los viajes. Ariane Dono, ¿hay algún lugar en Maple donde podamos encontrar una buena comida? Cuando salimos de la arena y caminamos a las calles de Arce, Ariane de repente levantó una ceja y sus labios formaron una sonrisa aguda. Si eso es, este es el lugar al que solía ir siempre, y recomiendo mucho. Ari-chan, vamos a almorzar. Cuando Ariane estaba hablando, Ivana saltó de repente sobre su espalda y se insertó en la conversación. Ivana Ne-chan. Oye, no tienes mucho tiempo hoy, ¿verdad? Vamos a almorzar, solo nosotros dos. Mientras ella hablaba con Ariane en un tono dulce, Ivana me miró amargamente. Ivana estaba actuando como un siscón estereotipado por alguna razón, y ella me consideraba una molestia. Espera un momento, Ne-chan. ¿No estás de guardia hoy? Ark. Ariane no sabía qué hacer con su hermana, y sus ojos me suplicaban. La relación de Ariane con su hermana iba a ser un problema en el futuro.